Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, sábado, día 2 de mayo del 2020. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy, sábado, aún de la tercera semana del tiempo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 al 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Gafa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Gafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial de hoy, Salmo 115, dice lo que sigue: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde está
estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía que desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí sin el Padre no se lo concede. Después entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a leer la carta que hoy nos vuelve a mandar nuestro hermano misionero Alejandro Carballo Olea. Nos dice así sobre esta reflexión sobre las lecturas que acabamos de leer. ¿Qué sensación más conocida? ¿Cuántas veces se oye eso de que seguir a Jesús es duro? Se ve que no es bueno, ya incluso en tiempos de Jesús, y no lo dicen los de afuera, sino sus mismos discípulos. No son pocos los amigos que han dejado el seminario para tomar otros caminos. Compañeros de colegio que no han vuelto a pisar una iglesia desde que terminaron los estudios. Es la gran grandeza o el problema de la libertad. Es la elección personal de cada uno. De ahí la importancia de la pregunta de Jesús: ¿también vosotros queréis marcharos? Cada uno elige su camino. Hace algún tiempo pudimos ver la última trilogía de la Guerra de las Galaxias. 9 películas, 3 series de 3, en las que de alguna manera podíamos ver el proceso de evolución de algunos de los protagonistas. Allí se habla de que existe el lado oscuro de la fuerza, ¿no? El deseo de dominar a los demás, de adquirir un poder superior al de los otros y usarlo para el mal. No es difícil hacer un símil con nuestra fe, con la posibilidad de hacer el bien o hacer el mal a los demás. La lucha es intensa. Algunos de los actores hasta el final no pueden decidirse y siempre queda lugar para el arrepentimiento. Es duro ser siempre bueno. A veces nos apetecía unas vacaciones para poder vivir como viven los demás o hacer lo que hacen los otros. Es nuestra elección dejarse llevar por la tentación o no. Sabemos que con Jesús se puede ser feliz. Muchos de nosotros lo hemos sido, lo estamos siendo hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, porque ser feliz no significa no tener problemas. Ser feliz significa estar donde tienes que estar y aceptar. Es hacer lo que hizo Jesús, que fue capaz de morir por nuestra salvación. Nosotros escuchamos las preguntas del Maestro: ¿también vosotros queréis marcharos? Y tenemos que pensar la respuesta. ¿Crees y sabes que Cristo es el Santo de Dios? ¿Crees que Él es el que da la vida eterna? ¿Acudes a su palabra para salir adelante cuando el camino se hace cuesta arriba? Valen más los hechos que las buenas palabras. Ojalá que podamos demostrar que somos los de Jesús, que no le abandonamos a las primeras de cambio y que nos permiten ser felices a pesar de todos los pesares. Una de las frases de Antoni de Bello más citadas y recordadas, que nos puede ayudar: la felicidad no puede depender de los acontecimientos
es tu reacción ante los acontecimientos lo que te hace sufrir. Ahí tenéis esta reflexión. Que la fe en Cristo y la respuesta afirmativa a su pregunta nos libre de nuestras parálisis y resucite nuestras zonas muertas. Así sea. Amén. Vuestro hermano en la fe, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por tu reflexión. Muy bien. Efectivamente, todos tenemos que decidir en este libre albedrío qué camino tenemos que seguir en la vida. Si seguimos a Jesucristo o no lo seguimos a Jesucristo. Ese camino que es nuestra elección. La pena sí, que hay muchos sacerdotes que están en los seminarios menores, no llegan al seminario superior y ya abandonan, no llegan ni a consagrarse. Y muchos que ya están de sacerdotes sueltan el hábito y se van a la vida civil. Y después muchos que terminan el sacerdocio, ya no vamos al sacerdocio, sino ya niños que salen de las catequesis, que yo lo observo muy claramente en muchas iglesias, en toda mi vida, más de 12 años ayudando, sirviendo a la Iglesia Católica, sirviendo a Cristo nuestro Señor. Más de 12 años, y encontrarme en muchas iglesias que tú entras a una catequesis, estás en una catequesis y los niños están muchas veces solos, están en misa, están delante, muy bien, pero ¿y el padre? ¿Dónde está el padre? Y lo ves en el bar de enfrente o en el bar de al lado, pero no está en la iglesia dando ejemplo a sus hijos. Los padres son los que damos educación a nuestros hijos. La iglesia nos enseña la palabra, no sirve de guardería. La iglesia enseña la palabra de Cristo, no sirve de guardería. El que debe todo el mundo comprenderlo en ese sentido. Es igual como la escuela enseña pero la educación parte de los padres, la raíz fundamental de esa vid, de ese árbol fuerte, voluminoso, es de los padres. Por eso, ese fundamento tiene que partir de esos padres. Yo me acuerdo con mi hijo. Mi hijo no iba delante en el altar con el sacerdote, sino estaba a mi lado. Yo estaba en misa con mi hijo. Y yo me arrodillaba, él se arrodillaba conmigo. Y yo rezaba y él rezaba conmigo. Y cuando tocaba la catequesis, yo daba la catequesis a otros 5 niños y a él a mi lado. Yo tengo que dar ejemplo. Porque es la raíz principal del amor de Dios. No porque yo dejo el niño a la iglesia y me voy al bar de enfrente a tomar un café. Ese niño tropieza, tiene una caída, cruza una calle y tiene una herida fatal. No, es que la culpa es que no lo atendieron. Es que en la iglesia no es guardería de nadie. Los catequistas son para dar clases. Los catequistas sirven para dar clase, para dar la palabra, dar esa palabra, para enriquecer esa esponja de cerebro que tienen los niños que aún están creciendo, que asimilan mucho mejor que todos nosotros, ya adultos, que asimilan perfectamente todo. Pero sin embargo, la gente, y después salen de la catequesis, salen de la comunión, salen de la primera de la confirmación,
y ya no vuelven a pisar por la iglesia, porque ya ni van los padres. ¿Cómo el hijo va a volver a la iglesia si el padre ya no iba antes de ir al hijo y fue a la iglesia por obligación de llevar al hijo para hacer los sacramentos? Y sin embargo, digamos, hay un juramento que nos obligamos ante Dios a hacer, que no lo cumplimos por la parte del hombre, pero sí por la parte de Dios. Cuando en el sagrado sacramento del bautismo, cuando el sacerdote se dirige a los padres y a los padrinos y les dice: ¿juráis educar al niño en las Sagradas Escrituras y los pasos de Cristo? Sí. Y cuando se olvidan de llevarlo a la misa, están incumpliendo el mandamiento, el juramento que han dado a Dios. Ante Jesucristo sacramental. Es bastante grave eso, ¿eh? Y la gente no lo comprende. Es bastante grave eso y la gente no lo comprende. Algunas veces hay que tirar de la orejita a alguna persona, porque este es el camino. Si lo quieres bien, tú eliges el camino. Nos dice la Sagrada Escritura hoy: eliges el camino. Pero no tomas. Eliges el camino para ti, pero no puedes elegir el camino para los demás. Yo como padre elijo la educación de mi hijo mientras es menor, educación religiosa de mi hijo mientras es menor. Después, cuando es mayor de edad, él ya dependerá de sí mismo. Él tendrá que tomar sus propias decisiones, el camino que tiene que seguir. Él es el que tiene que tomar el camino después. Yo lo llevo de la mano como Jesucristo me lleva a mí de la mano hasta mi mayoría de edad. Pero después, si yo no quiero seguir el camino de Jesucristo, yo, mayor de edad, ya elijo el camino que elija y es el verdadero correcto. Pero ver lo que yo en mis 12 años que llevo veo en muchos sitios, y muchos sacerdotes se echan las manos a la cabeza y dicen: pues perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Por eso se ponen 2 años y pico a una catequesis para una comunión o una confirmación. En algunos sitios hasta 3 años. ¿Por qué? Porque la gente no va a misa. No va a misa, y por lo menos obligas a esa persona a ir a misa y a intentar meterle la semilla, a regar ese terreno baldío y sin sembrar, y por lo menos a ver si sale una semilla de amor y fraternidad, de que comprenda el mundo. Es importante y no lo vemos así. A lo mejor muchas personas, ustedes, están contrarias a mí. Es una idea no de un ministro de la iglesia. Repito, no soy ministro de la iglesia. Pertenezco a una asociación religiosa, pero no soy ministro de la iglesia. Pero yo como cristiano católico, y fiel y seguidor de los principios de Cristo, yo veo que algunas cosas no corresponden con lo que debe ser cumplido. Eso es correcto. Y por eso les digo yo, hermanos, el Señor nos paga todo, nos da todo el amor. Y con todo el amor del mundo nos da todo lo que le pidamos. Pero Él solo nos pide una cosa a cambio:
nuestro amor. Y el amor a los demás, el mismo que le damos a Él. Si a Él no le damos el amor, ¿cómo se lo vamos a dar a los demás? Si no perdonamos a los demás, ¿cómo podemos pedirle perdón a Dios? Comprendamos eso. Les dejo esa reflexión para que ustedes piensen y valoren bien. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Les dejo para que reflexionen, porque es un problema grave de que la sociedad hoy en día se está descristianizando, se está volviendo atea en muchos factores. Y el que se va de la Iglesia Católica por un sacerdote nunca estuvo en ella por Cristo. El que se va de la Iglesia Católica por un sacerdote nunca estuvo en ella por Cristo. Y nunca quiso al Señor. Porque la Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo. Es así. Y el que no le guste comprenderlo, pues que no. Pero es así. La comprensión de todos es fundamental. Fundamental. Sobre todo en estos tiempos y en todos los tiempos del mundo. Todos. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Cuando nos dice nuestra Madre Santísima en las apariciones, diversas apariciones, dice: no me dejéis a mi hijo solo en el sagrario. Reza, ir a verlo, estar con él, rezar con él. No me dejéis a mi hijo solo en el sagrario. Y llevamos a nuestros hijos a la catequesis y nosotros nos vamos. ¿Qué amor tenemos al Señor que está ahí en el sagrario? ¿Qué amor, qué presencia real? ¿Qué amor, qué importancia le damos al sacramento de la Eucaristía? Al cuerpo de Cristo. Tenemos que ser conscientes, por favor, que es importante ese amor que el Señor nos pide hacia Él, lo mismo que tenemos que darlo a los demás. Dice: os doy un último mandamiento, amaos unos a los otros como yo os he amado. Pero si yo no amo ni a los demás, ¿cómo voy a amar? ¿Cómo voy a creer que un pan que esté en un sagrario, ese es el cuerpo de Cristo? Es que ahí es cuando se convierte uno en un persona ateo. Dice, si tú miras y dices: este es el cuerpo de Cristo, está consagrado, es la presencia real. Ya lo dicen las Sagradas Escrituras. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo en la última cena, cuando consagra el pan y el vino. Haced esto en conmemoración mía. No está diciendo que se haga, sino está ordenando que se haga. Ordenando que se haga. Porque es la institución de la Eucaristía. Es el pilar, uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Católica. Es muy importante. Debemos comprender en eso. Bueno, hermanos y hermanas, les dejo todas estas reflexiones que he aprovechado con la carta de nuestro hermano Alejandro, con esta reflexión de todas las escrituras del día de hoy, para que pensemos un poco. Que en este tiempo de pandemia estamos solos. Después de escuchar esto, pues paremos a pensar: ¿qué es de mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué puedo mejorar en mi vida? ¿Puedo mejorar, unirme mejor más a Dios? ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Qué camino tengo que tomar? ¿Cuál voy a tomar?
¿Me fijo en lo que dirán los demás o me fijo solamente en lo que quiere Dios de mí? ¿Qué camino voy a tomar? ¿El que dirán o el verdadero camino que Dios quiere que tome yo? ¿Qué camino voy a tomar? Les dejo esa pregunta. Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Hasta mañana.